Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Hechos. Hechos, vamos a leer los versículos 41 al 47 del capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47. Dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana hermosa que nos das, donde podemos venir delante de tu presencia y congregarnos. Gracias por la bendición que nos das de poder estar reunidos en tu día, Señor, teniendo comunión cristiana, pero también teniendo, Señor, adoración con tu pueblo. Gracias por la bendición que nos das de la iglesia. Te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines con el poder de tu Espíritu Santo para entender tu Escritura, tu palabra, Señor. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No hay otra manera de entender las Escrituras, Señor. No hay manera, Dios mío, de que tu palabra haya cabido en nuestros corazones si no es por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Por lo tanto, pedimos que nos bendigas con tu presencia, nos bendigas, Señor, con tu Espíritu Santo, de tal manera que podamos ser no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Ayuda al predicador, dale entendimiento, ayuda en mi debilidad, Señor, para exponer correctamente tu palabra. Y todos, Señor, los oyentes, dale un corazón presto, diligente, Señor, para buscar tu presencia, tu rostro en esta mañana, a través de la adoración y la atención a tu palabra. Tuya sea la gloria por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos estas cosas. Amén. En todo verdadero creyente existe de una u otra manera un deseo de ver crecer a su iglesia local. No es lo mismo estar en una iglesia de pocos miembros, ¿verdad?, a estar en una donde se está experimentando un crecimiento exponencial. Eso anima a cualquiera. Por lo general nos dejamos llevar por los números, es verdad. Si vemos multitudes, pensamos que allí está la bendición y la gracia de Dios. Si bien no es malo esperar crecimiento numérico en la congregación local, no es malo. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿es esa la meta de una iglesia? ¿Será la meta, el propósito principal de una iglesia que crezca en número? Y si no es así, entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de una iglesia entonces? ¿Cuáles serían entonces aquellas marcas que debe tener una iglesia que esté mostrando que realmente está teniendo la gracia y la bendición de Dios, la llenura del Espíritu Santo entre ellos? Si no es entonces los números de la asistencia. En este ámbito de ideas se han escrito muchos libros para hablar acerca del tema de crecimiento de iglesias. El propósito de estos libros, ¿verdad?, es simplemente dar diferentes tipos de estrategias para alcanzar el objetivo de hacer crecer la iglesia local. Y se han creado infinidades de métodos, infinidades de ideas y todo. Sin embargo, cuando comparas todos estos libros, ¿verdad?, todos los que puedan haber, siempre va a haber un pensamiento en común.
Hay algo en común en todos estos libros que tú vas a encontrar de crecimiento, entre comillas. Y les voy a decir cuál es el secreto de esa gente. Ellos dicen, antes de llevar las buenas nuevas de salvación a alguien, uno debe captar su atención. Ese es el punto. Debemos captar la atención. Permítanme, y les pido perdón antes de leer la herejía que voy a leer en este momento, del libro llamado Una iglesia con propósito. No sé, espero que no la haya leído nunca, pero va a escuchar un poco de esas cosas locas. Este hombre, Rick Warren, dice lo siguiente en ese libro: tengo la fuerte convicción de que nadie puede ganar a otra persona para Cristo hasta que no descubra la llave de su corazón. Esa llave al corazón de cada persona es única y algunas veces difícil de descubrir. Puede llevar algún tiempo, hasta que la identifiquemos, pero el lugar más adecuado para comenzar es la necesidad que esa persona siente que tiene. Hay que descubrir cuáles son las necesidades de la persona y por allí captar la atención. En ese libro hereje también se dice cómo fue la manera en cómo él creó la iglesia Saddleback Church, allá en California. Él dice que pasó las primeras semanas, porque él se trasladó de un sitio hasta Saddleback Valley, y yendo puerta por puerta, dice que él hablaba a la gente. Y fíjense lo que él dice allí. Bueno, no fíjese, escuche. Dice, y esto no lo estoy inventando, esto lo escribió él: aunque sabía que lo que realmente más necesitaba esta gente era una relación con Cristo, quise escuchar primero lo que ellos pensaban que eran sus necesidades más apremiantes. La conversación inteligente y que demuestra preocupación por los demás abre las puertas para el evangelismo más rápidamente que cualquier otro método que yo haya usado. Nadie se lo reveló. La mayoría de los incrédulos no están buscando la verdad, pero sí están buscando alivio. Esto nos da la oportunidad de interesarlos en la verdad. Cuando impartimos principios bíblicos que satisfacen una necesidad, creamos el deseo de saber más de la verdad. El simple hecho de pensar en las necesidades de la audiencia ayudará a determinar la voluntad de Dios para el mensaje. Señor, perdóname. ¿Tiene o no tiene razón este hombre? No le voy a decir pastor, este hombre. ¿Realmente son las necesidades de la audiencia lo que determina la efectividad del mensaje de Dios? ¿De qué depende el crecimiento de una iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Estamos en capítulo 2 de Hechos. En este capítulo 2, la última parte de este capítulo, Lucas nos va a hablar acerca de los resultados que hubo acerca de la predicación de Pedro el día de Pentecostés. Comenzando desde el versículo 41, se nos dice que, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, no aquellos días, ¿verdad? No en un periodo de tiempo. Es impresionante lo que hubo. En aquel día, como 3,000 personas. Pero si comparamos esto que acabamos de leer y toda esta sección que vamos a estudiar a partir de hoy, con lo anterior, nos damos cuenta que esto no fue producto de una encuesta apostólica. Esto no fue producto de encontrar la llave del corazón de más de 3,000 personas. De cada persona, no, ellos no se dieron, los apóstoles no se dieron a la tarea de preguntar: ¿qué necesitas tú? ¿Qué quiere tu niño? Vamos a darle entonces esto. ¿Qué quieres tú? No, yo quiero un estacionamiento más grande. Bueno, vamos a buscarlo. No. Ellos
el apóstol Pedro no se concentró en las necesidades particulares, sino que se concentró en advertirles de la necesidad más grande que todos tienen, una necesidad general. Ay, pero qué insensible, Pedro, qué insensible, porque no eres tan gentil. Podemos tachar al apóstol Pedro entonces aquí, lleno del Espíritu Santo, de un hombre poco amoroso y amable, porque eso es lo que dice Rick Warren, que es un asunto de amabilidad. Preguntar antes de evangelizar. Entonces fue Pedro muy poco amoroso, poco amable, porque no se percató de las necesidades particulares de su audiencia. Hermano, cuando estudiamos el texto, el discurso de Pedro en el día de Pentecostés, nos damos cuenta que fue un discurso sumamente abrumador. Fue un discurso directo, fue un discurso crudo de la realidad y muy confrontativo. Versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes, culpables, crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ay, no había otra manera de decirles que ellos eran pecadores, pecadorcillos. No había otra manera, había que decirles la verdad. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, no olvide eso. Y la manera en cómo predicó Pedro es la manera en cómo nosotros debemos predicar. Este es el paradigma de la predicación cristiana. Esto llevó a que muchas personas en el versículo 37 dijese, al oír esto, se compungieron de corazón y preguntaron, varones, ¿qué haremos? Quedaron en bancarrota, quedaron sin esperanza alguna, solamente pidieron auxilio. Esa es la condición que nos presenta el Evangelio. Lucas nos muestra entonces en esta sección que la predicación fiel y directa del Evangelio de Jesucristo, junto con la poderosa obra del Espíritu Santo, es totalmente suficiente para compungir los corazones duros de las personas y para que estas personas vayan al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Esta última sección, hermanos, versículos 41 al 47, lo vamos a dividir de la siguiente manera. Tratando de preparar este sermón, yo quería cumplir todo, acabar todo. Pero no, el Espíritu Santo no me dejó. Me dijo, concéntrate en esto, concéntrate poco a poco. Lo escuché. Versículo 41. El versículo 41, nosotros vamos a ver la valentía que demostraron los primeros cristianos. Versículo 41. La valentía que demostraron los nuevos cristianos, los nuevos convertidos. Número 2. El compromiso interno que mostraron los primeros convertidos. El compromiso interno, ese es el versículo 42. El compromiso interno que demostraron estos primeros o estos nuevos convertidos, estos nuevos cristianos. Y en tercer lugar, no lo vamos a tocar en la mañana de hoy, sino, si Dios lo permite, para la próxima semana, va a ser completo los versículos 43 al 47, y ahí vamos a ver el ejemplo externo que demostraron estos nuevos cristianos. Un ejemplo externo. Primero, una valentía que demostraron. Número 2, un compromiso interno que ellos demostraron. Y en tercer lugar, un ejemplo externo, algo que evidenciaron ante la sociedad. Vamos entonces a ver nuestro primer versículo, primer encabezado, la valentía mostrada por los nuevos cristianos. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hermanos, Lucas registra en este versículo algo que debe sorprendernos a todos. El llamado a bautizarse no era cualquier cosa, hermanos. Prácticamente Pedro les había dicho a esta audiencia que se suicidaran moralmente.
Espero no se me malentienda el término que lo acabo de inventar. Un suicidio moral. Ellos estaban renunciando a una vida tranquila y de privilegios por una vida, la estaban cambiando por una vida llena de problemas y dificultades en el ámbito político, en el ámbito social y en el ámbito familiar. En todo, ellos incluso implicaba para algunos no solamente desheredarse, no solamente que la mujer lo iba a dejar, no es solamente eso, algunos iban a sufrir la muerte. Pero dice Pedro, salid, versículo 40, sed salvos de esta perversa generación. Esa misma generación que crucificó al Señor Jesucristo, deslíguense, despréndanse de forma práctica. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, ahora ustedes se van a ligar a Cristo de forma pública por medio del acto del bautismo. Pedro, hermanos, no suavizó el llamado legítimo que hay en el Evangelio. Pedro les mostró la puerta y el camino angosto que lleva a la gloria. Pedro les puso el listón bien en alto. La exigencia de seguir a Cristo no demanda nada menos que el sacrificio personal. Cualquiera que quiera seguir a Cristo, tome su cruz. Cualquiera podría decir, pero Pedro, no había otra manera de decirle a ellos que demostraran su salvación. No había otra manera. No había algo menos fuerte, menos traumático, un poco más accesible. Oye, pero no me pidas que me bautice en el nombre de Jesucristo, a quien yo había crucificado y ahora yo me estoy arrepintiendo y lo estoy demostrando de esta manera. Eso me va a acarrear persecución, eso me va a acarrear incluso la muerte en algunos casos. Pero Pedro no bajó el estándar. John MacArthur, me gusta mucho lo que dijo él en este momento. Él dice en su comentario, gran parte de la evangelización de esta época intenta que llegar a Cristo sea lo más fácil posible. A muchos hoy en día les horrorizaría que Pedro hiciera tan elevado costo de llegar a Cristo. ¿Cómo podía él esperar que sus oyentes le dieran públicamente la espalda a su cultura? ¿Cómo podía pedirles que se arriesgaran a volverse parias entre sus familias y su sociedad? ¿Cómo podía exigir que aceptaran como Mesías al mismo que sus líderes habían rechazado y ejecutado? Sin duda, muchos predecirían que los resultados del sermón de Pedro serían muy mínimos, pero no fue así. Dice que, así que los que recibieron su palabra. Este término, así que los que recibieron, está dando algo limitado. No todo el pueblo lo recibió su palabra, pero sí muchos y bastantes. Más de 3,000 o como 3,000, como se plantea aquí en la narración de Lucas. Como 3,000 personas. 3,000 personas se arrepintieron y dieron frutos dignos de su arrepentimiento basados en lo que ellos habían escuchado. No porque se les prometió mejores finanzas, no porque se les prometió un matrimonio arreglado, no porque se les prometió un estatus social mejor o más elevado, se les prometió el perdón de sus pecados. Y ellos corrieron a buscar el perdón de sus pecados. No todos respondieron, pero sí bastantes. Y eso fue una decisión valiente. Fue una decisión de coraje, de valentía. Ellos asumieron las consecuencias de su decisión porque quisieron demostrar su compromiso, su lealtad, su sometimiento al nuevo Señor que ahora ellos acogen, al nuevo Señor que ahora ellos abrazan, al Señor Jesucristo. Hermano, cuando una persona es traspasada por la palabra de Dios, cuando es compungida, cuando es triturada, cuando es quebrantada por la palabra de Dios,
cuando sabe que ya no tiene otra esperanza que Cristo, entonces esta persona sabe que no hay costo más elevado, no hay costo que pueda comprar eso y que se le está ofreciendo sin ningún tipo de restricción. Ven a Cristo. Entonces esta persona ya no ve a Cristo como una imposición en su vida, ahora lo ve hermoso. Ve a Cristo como la perla de gran precio. Ya las demás cosas en la vida pierden valor y pierden brillo, porque ahora Cristo resplandece como el sol en la mañana. Ahora él ama a Cristo. Ahora Cristo es su mayor tesoro. Tengo lo más valioso. Tengo a Jesús mi Salvador. Puedo carecer de muchas cosas, pero ahora estoy bien con Dios. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Cerca de Hechos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ellos entendieron que estaban muy mal delante de Dios. Estaban eliminados delante de Dios. Habían crucificado al Rey. Habían crucificado al Mesías. Habían sido cómplices de ello. Sus conciencias los estaban acusando. Pero he aquí el precioso Salvador. Tenemos paz para con Dios. No la paz de Dios, sino paz con Él. Ya no le debo nada al Señor, no le debo nada al Creador, ahora estoy en paz. Tenemos las paces hechas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ellos aman a Cristo. Ahora se sienten satisfechos en Cristo. No importa si me mandan a bautizarme, yo quiero a Cristo. Dame a Cristo, como dice una canción, dame a Cristo nada más. Este es un verdadero cristiano. No le importa lo que le diga su familia. No le importa lo que le diga la sociedad. No importa el costo que tenga que pagar. Siempre será muy poco al ver el elevado costo que su Señor pagó por él. Estos nuevos convertidos, no solo vemos su deseo de ligarse a Cristo, sino su deseo de ligarse al pueblo de Dios. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se fueron a sus casas contentos y felices alabando al Señor. No. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron a la iglesia local. Al principio sabemos, ¿verdad?, que eran 120 personas congregadas, reunidas. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Estas personas ven lo que está ocurriendo. Pedro les da la interpretación correcta de lo que estaba sucediendo y ellos ahora se arrepienten porque se les ha prometido el perdón de sus pecados y recibir también el mismo poder que estaba viendo en nosotros, del Espíritu Santo siendo derramado sobre ellos mismos. Pero ahora ellos no se van a sus casas a vivir su cristianismo aislado del resto del cuerpo de Cristo. Ellos ahora, el amor a Cristo lo reflejan amando a sus hermanos. Ellos quieren estar con sus hermanos. Ellos ahora quieren estar en la iglesia local y ser miembros de la iglesia local. Este es el concepto que nosotros llamamos membresía. Yo quiero ser miembro de la iglesia. ¿Para qué? Bueno, para que me escuchen las ideas que yo tengo en alguna asamblea. No. Yo quiero la membresía de la iglesia porque yo formo parte de la iglesia. Quiero oficializar, quiero formalizar de manera externa mi compromiso con el cuerpo de Cristo. Sí, un creyente forma parte del cuerpo universal de Cristo, pero es necesario que esa persona, bueno, sí, yo tengo hermanos en Corea del Norte, Corea del Sur, tengo hermanos en Estados Unidos, tengo hermanos en Argentina, tengo hermanos en Colombia, en España, en todos lados, pero yo no asisto a todas, yo no puedo, no me puedo picar en tanto. Pero yo necesito estar donde hay verdaderos creyentes que también forman parte del cuerpo universal de Cristo.
Y todo miembro de una iglesia local significa, no necesariamente significa que es un verdadero creyente, pero todo verdadero creyente forma parte de una iglesia local o es miembro de una iglesia local. No existe, hermanos, cristianos lejos de la iglesia. No existe cristianos llaneros solitarios. No. Ellos están en el cuerpo y aman el cuerpo de Cristo tal como Cristo ama su cuerpo, su iglesia. Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Disculpen que... ...25... Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, que dice, amó a la iglesia. Un creyente que no es miembro de una iglesia, si es creyente, no es miembro de una iglesia, y mucho menos asiste a una iglesia, no puede decir que es creyente, porque tú no puedes despreciar o aborrecer aquello que Cristo ama. Cristo se entregó por la iglesia. Versículo 25, y se entregó a sí mismo por ella. Este es el amor de Cristo, ese es el amor que debe demostrar un verdadero creyente de Cristo. Amo a Cristo amando a la iglesia local. Los creyentes que rechazan a la iglesia local no son verdaderos creyentes. Piensan que son creyentes, pero realmente no lo son. Porque el creyente quiere estar adorando junto con el Señor, quiere estar adorando al Señor junto con sus hermanos, como Pablo le instruye a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22, donde dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Júntate con ellos. No es necesario hablar acerca de aquel refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es así. Bueno, no, dije que no le iba a decir y se me chispoteó. Pero aquí vemos entonces lo que es la iglesia. Viene de la palabra eclesía, que significa sacados aparte. Es una asamblea de los que han salido. Por lo tanto, la iglesia no está dirigida a los incrédulos. Todas las actividades que hacen los creyentes en la iglesia de forma corporativa está dirigida para instruir a los cristianos, está dirigida para santificar a los cristianos, está dirigida para fortalecer la fe del creyente. Por supuesto, no significa que no aceptamos que nos visite un incrédulo. Gloria a Dios, está aquí para escuchar el evangelio. Pero lo que nosotros hacemos no es para satisfacer los deseos ni los caprichos personales de los incrédulos. Es para dar santificación al pueblo de Cristo. Todo lo que nos dice Lucas aquí, en el versículo 42 en adelante, todo tiene que ver con lo que hacen los verdaderos cristianos. Y ahí nos dice que ellos involucraban a los incrédulos para agarrarlos, para tener un ambiente irresistible, para tener invierte, invita. Yo sé todas esas cosas. No es para engancharlos. No, si vienen, gloria al Señor, va a escuchar el evangelio y el Señor tenga misericordia y abra su corazón. Pero lo que nosotros hacemos aquí no es para satisfacer ni siquiera la curiosidad de ellos. Es para el aprovechamiento y el beneficio del pueblo de Dios. Eso es lo que nos dice Lucas. Versículo 42, segundo punto. Ya hemos visto que ellos demostraron valientemente su aceptación de Cristo. Ahora van a demostrar su compromiso interno como nuevos creyentes. ¿Qué compromisos internos hay? Cuando hablo de compromisos internos, estoy diciendo que nadie obliga a los cristianos a hacer lo que vamos a hablar ahorita. Nadie los obliga. Es un asunto voluntario. Es un asunto donde no se tiene que arriar ni mandar mensajitos. Acuérdese de asistir a la iglesia. No, nada de eso.
es un asunto voluntario. Es un asunto donde el creyente, su vida gira en torno a la iglesia local. Versículo 42. Y perseveraban. ¿Quiénes perseveraban? Todos aquellos que se habían añadido, ¿sí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra clave aquí y donde está supeditado todas estas actividades es la palabra perseverar. Se puede leer: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. La palabra perseverar en griego es proskartereo, que significa anhelar. Perseveraban con anhelo. Anhelar. Ser diligente y constante. Asistir asiduamente a todo aquello que se le invita. Es adherirse estrechamente, es persistir, estar listo, es asistir y es atender, es ser constante. Regular, es algo regular, eso es perseverancia. Y perseveraban, significa que la señal que una persona demuestra de que realmente es creyente es que persevera. Aquí nos dice que ellos empezaron a hablar en lenguas inmediatamente, ¿no? Aquí nos dice que ellos fueron a un encuentro y al posencuentro y a todo lo que se llama de esas cosas. Aquí dice que ellos perseveraban en algunos asuntos. No los obligaban, sino que ellos tenían un compromiso, una resolución interna de hacer todo lo que el Señor les manda. Esa es la marca de un verdadero creyente, hermano. Lo que dice que hay señal de vida es si la persona persevera. No, yo me descarrié. No perseveró en la fe. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. La perseverancia. ¿Cómo voy a saber yo que soy cristiano? Bueno, esperemos hasta el final de tu vida, ¿te parece? Es así. El que venza, es el llamado en Apocalipsis. El que venza, el que persevere hasta el final. ¡Ay, hasta el final! Bueno, si es muy fuerte, tranquilo, ve. Allá está tu familia esperándote, allá está tu... Pero, ¿cómo sé yo que soy creyente? ¿Eres constante? ¿Vas a ser constante? ¿Quieres ser constante? Eso en primer lugar. Pero por segundo lugar, nosotros entendemos con esta palabra perseverancia, no solamente que es la señal de un verdadero creyente, también habla de un fervor. No es solamente un compromiso, sino un fervor, un amor por estas cosas que vamos a hablar en este momento. Es una dedicación, es un ánimo resuelto. Yo quiero hacer. Ya no es un asunto donde se me impone, ya no es un asunto donde me cuesta. Es un asunto donde cuando tú sabes que vas a tener un buen negocio, te paras bien temprano. Y no puedes dormir esa noche pensando, mañana voy a terminar el negocio. Mañana me van a pagar la quincena. Y me voy con ánimo. Así se levanta un creyente en el día del Señor. Ay, hoy es domingo. Mañana domingo, todo el mundo durmiendo plácidamente. Y yo, una persona que le pesan los pies y todo el cuerpo para levantarse el domingo en la mañana, para estar puntual en la iglesia, está difícil saber que está perseverando. Puede llegar, pero está difícil de decir que es una persona que persevera, porque la perseverancia tiene que ver con fervor, tiene que ver con ánimo, tiene que ver con el amor a Cristo, y eso se nota, eso es evidente. Así como llegas temprano a tu trabajo, cuánto más si vas a encontrarte con tu Rey, si es tu Rey. Todas estas actividades, como he mencionado, están dentro de este contexto de la perseverancia. Número 1,
¿En qué perseveraban? Número 1, hay 3 cosas y con eso vamos a finalizar. 3 cosas que ellos perseveraban. Número 1, en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en el estudio de las Escrituras. La iglesia, como dijo un pastor, la Iglesia Bautista Reformada de Jerusalén era un instituto bíblico. Lo voy a decir, dije yo. La iglesia en Jerusalén no era un asunto de un club social, era un asunto de una escuela para los cristianos. Era un seminario. Los nuevos convertidos tenían la necesidad de empezar a consumir vianda que les sustentara. Estos nuevos creyentes tuvieron un deseo genuino, se les despertó un hambre voraz para no solamente conocer la Biblia, sino para entender la Biblia. Hay algo que debemos recordar: estos eran judíos. Ellos sabían de las Escrituras, pero jamás habían escuchado que se interpretase la Escritura como lo escucharon el día de Pentecostés. Por lo tanto, ellos anhelaban entender lo que hablaba su Señor. Podían tener mucho conocimiento de la Biblia, pero ellos anhelaban aprender siempre. No eran personas que, ya yo me la sé. No, eso no es un creyente. Un creyente, gracias Señor, porque hoy voy a conocer más de ti. Esa es la expectativa que debe tener todo creyente y que persevera en ello. Persevera en ello. Hoy comenzamos este año otra vez con la confesión de fe, otra vez. ¿Cuánto aprendemos cada vez que recordamos las doctrinas cristianas? Esta gente sabía, pero no sabía interpretar. Por lo tanto, tenían la necesidad de buscar a aquel que les iba a enseñar. En este caso eran los apóstoles, no tenían las escrituras completas, recuerden. No se había escrito, en este momento no se había escrito, Lucas está hablando en retrospectiva, no se había escrito ni siquiera el libro de Hechos, no se había escrito, no sé si se había escrito todavía Marcos, ¿verdad? Que se entiende que es el primer evangelio que se escribió. Lo cierto es que todavía en este momento ellos no tenían el Nuevo Testamento, estaban y necesitaban estar en el lugar donde los apóstoles iban a enseñar. Era un pacto interno, era un compromiso interno de decir, donde esté ese hombre, allí voy a estar yo. No por el hombre, sino por lo que él va a enseñar. Es por lo que él va a enseñar. Lucas nos muestra que una de las características principales de una iglesia pentecostal, de una iglesia llena del Espíritu Santo, de fuego del Señor, es el estudio de las Escrituras. La iglesia debe convertirse y es la primera institución donde los creyentes deben decir, ahí yo aprendo de mi Señor. Ahí es donde yo aprendo. Como dice el pastor Julio Benítez, sin el conocimiento preciso y claro de la doctrina apostólica, los miembros de la iglesia son proclives a deambular de un lado para otro en sus no precisas o bien fundamentadas interpretaciones de la Biblia. Hermanos, si una iglesia local se parece más a una ONG que a un instituto bíblico, eso ya, en el mejor de los casos no es una iglesia llena del Espíritu Santo. En el peor dejó de ser iglesia y se convirtió en una beneficencia. Porque la iglesia, hermanos, lo componen personas que anhelan saber del Señor por medio del estudio concienzudo de las Escrituras. Ellos anhelan que se les explique las Escrituras. Personas que estén en un sitio donde no se les explique las Escrituras, o no se les explique bien, mejor dicho también, esa persona está entonces por una razón incorrecta en ese sitio. Está buscando quién sabe qué, pero al Señor no está buscando. Y si entiende que está en un sitio donde no se le está dando la vianda, no se le está dando el alimento espiritual sólido, es una persona entonces que sabe que a ese no es el sitio que le corresponde. Puede amar a esa persona,
pero ese no es el sitio adecuado para el crecimiento espiritual. Por lo tanto, tiene que huir por su vida. Una persona puede estar en un sitio y entender, pero es que, bueno, no importa, lo importante, ¿verdad? La letra mata. Lo importante es el amor, el compañerismo y la cosa. Está por otras cosas, está por amiguismo, está para que no me miren feo, porque ya yo estoy aquí, ya no me voy para atrás. Pero si sabe que allí no va a aprender, entonces es muy dudoso su profesión de fe. Los creyentes se les llama, hermanos, a congregarse. Ellos deben asistir y deben ser puntuales para estar en el momento en donde empiece la predicación. En esta iglesia local, el culto comienza a las 9 de la mañana. Hay que estar puntual. A las 9, no a las 10. A las 9 se ha convocado. Y más, se espera más de aquel que es miembro, que ha formalizado su compromiso en la iglesia local. Hay otras iglesias donde tienen cultos en otras horas. Hay que respetar lo que la iglesia ha acordado. Pero si allí, a menos que no se esté predicando la palabra de Dios, bueno, vaya para otro sitio. Pero busque la palabra de Dios. Y si ahí se está predicando la palabra de Dios, entonces su compromiso interno, no solamente porque firmó el acta de membresía, es su compromiso interno por estar donde se predica. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban vivos. Esto significa que ellos tuvieron que estar atentos en donde estos hombres predicaban para estar allí presentes. Hermanos, la iglesia local es el único sitio donde se realiza realmente la Gran Comisión. En Mateo 28 se nos dice que id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Qué debemos hacer? Enseñándoles todas las cosas. Parte de la Gran Comisión es evangelizar a otros, pero en la iglesia se completa la Gran Comisión. Si no asistes a la iglesia, no puedes decir que eres parte de la Gran Comisión. La iglesia que abandona el conocimiento teológico no puede cumplir entonces la Gran Comisión. Es imposible. Por cierto, quiero hacer una aclaratoria antes de seguir. Hace un par de semanas yo dije que no era necesario que fueras a un seminario. Algunos lo tienen bien fresquito en sus mentes. Yo dije, necesitas las Escrituras y el Espíritu Santo, sí, es verdad. Y de hecho el texto nos dice que ellos realmente asistiendo a las congregaciones, asistiendo a la iglesia, ellos se estaban alimentando espiritualmente. Sin embargo, es necesario estudiar más. Y hay personas que quieren servir enseñando. No, aquí en esta iglesia local, por ejemplo, si alguien quiere ser pastor, por lo menos debe estar estudiando en el seminario. Yo estoy estudiando en un seminario. El pastor Luis ha estudiado en el seminario. Espero que se me haya entendido correctamente lo que quise decir ese día. Pero si tú no, está bien, escucha, estás aprendiendo, gloria al Señor. Pero si tienes un deseo de tú servir en la enseñanza, tienes que aprender más. Ahí está el seminario. No pretendas que te tomemos en cuenta para este tipo de actividad si solamente no estamos hablando de cristianos de segunda categoría ni nada de eso. Estamos diciendo que debe ir un paso más allá. Eso es todo. Número 2. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esta es la segunda marca de una iglesia llena del Espíritu Santo. Ella manifiesta comunión. Lucas usa la palabra koinonía. ¿Qué significa koinonía? Significa participación, significa interacción social, significa ayuda, ayudarse mutuamente, compañerismo, contribución, dispensación. Eso es lo que connota la palabra koinonía o comunión. Ahora, la forma gramatical en cómo está estructurado el versículo parece indicar, ¿verdad? Yo me inclino a que es así. Parece indicar que cuando Lucas escribe en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan, parece que la comunión unos con otros y el partimiento del pan están entrelazados. Es decir, cuando Lucas habla acerca de la comunión unos con otros y el partimiento del pan, no está viendo cosas diferentes, sino que en qué parte de la comunión tenían, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es como todo junto. Comunión en estos asuntos, o como algunos llaman, disciplinas espirituales. Ahora, la comunión, si bien lo vamos a tratar en un momento en cuanto a qué significa entonces el partimiento del pan y las oraciones, sin embargo, esta palabra comunión no es solamente estar juntos en disciplinas espirituales, también implica otra cosa. ¿Qué otra cosa? Bueno, los versículos 44 al 45, Lucas expande todas las implicaciones que hay en cuanto a la comunión. Las implicaciones que hay en cuanto a la comunión. Lucas describe la comunión no solamente en asuntos espirituales, sino también en asuntos materiales. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 44 dice, tenían en común todas las cosas. ¿Cuál es el principio que se maneja aquí? No es el principio del comunismo ni el socialismo, eso es diabólico. Estamos hablando de que el principio acá está hablando del interés por el bien del otro. El interés por el bien del otro. No es solamente participar de actividades espirituales, sino proveer para los asuntos materiales. Así como una iglesia, los miembros de la iglesia tienen un deseo por congregarse, el mismo deseo y la misma perseverancia es un deseo por ayudar a mi hermano. Ese es el punto. Ese es el principio de la comunión. Es un asunto voluntario. La iglesia no exige que usted ayude y aporte para las necesidades de otros. No. Esto fue un asunto totalmente voluntario. Ellos vendían porque lo querían hacer, porque querían demostrar su amor ayudando a los hermanos menos favorecidos. Pero no es un asunto donde se manda en todo el Nuevo Testamento, vendan sus propiedades, los que tengan más, ¿verdad?, más recursos, vendan sus cosas y se lo dan a los pobres. Eso no es así. Hermanos, no era un producto del despojo de los bienes a la fuerza, no. Era un deseo voluntario que tenían por ayudar al menos favorecido. El principio es demostrar atención a la necesidad de mi hermano. Mi hermano está carente de algo. Si yo tengo la posibilidad, entonces yo lo voy a socorrer aún en esa necesidad. Ese es el punto de la comunión. La iglesia debe mostrar comunión. Voy a hablar de la comunión espiritual en un momento, pero por ahora estamos hablando de también lo que implica la comunión y que muchos malentienden estos versículos. Por un lado, hermanos, tenemos hermanos que tienen posesiones económicas o abundancia en posesiones económicas o mayores recursos económicos. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo deben demostrar ellos la comunión con otros hermanos? Estar pendientes, estar listo, atento, buscar ayudar a otros hermanos que no tienen la misma condición que yo. Ellos entonces deben guardar sus corazones, los que tienen más posesiones deben guardar sus corazones de la avaricia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si el Señor te permite abundancia de bienes,
no es solamente para ti y tu familia. El Señor también quiere que tú seas generoso y dadivoso, que seas desprendido. Que tú veas la necesidad de tu hermano y tú digas, yo lo voy a bendecir, yo lo voy a ayudar. ¿Por qué? Porque el que tiene posesiones o más posesiones económicas sabe que es solamente un administrador, es un mayordomo, es un siervo del Señor. Y por lo tanto, cuando yo sirvo a mis hermanos, estoy sirviendo a mi Señor. Mateo 25, me disteis agua, me visitaste, me diste de comer. ¿Cuándo hicimos esto? Cuando lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Porque demostraste amor al cuerpo de Cristo. Cubriste el cuerpo de Cristo. En 1 de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo es posible? No voy a leer Santiago, pero aquellos pueden buscar por razón del tiempo. En Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17 se nos habla acerca de muestra tu fe por tus obras. Y esas obras tienen que ver con la atención con aquellos menos favorecidos. Por otro lado, tenemos a los menos favorecidos. ¿Cuál es la instrucción para ellos demostrar comunión? Bueno, en primer lugar, unos hermanos de pocos recursos económicos en la iglesia que están llenos del Espíritu Santo no son ociosos. No son unos ociosos ni tampoco son impertinentes ni imprudentes. Son hermanos que no llegan a las horas de las comidas a visitar a sus otros hermanos. No están esperando que le regalen las cosas. No está esperando ni siquiera. Y es peor, que esté exigiendo, tú eres mi hermano en Cristo, dame. No, hermano serás tú de otra cosa, pero de Cristo no. Segunda, esa sí la vamos a leer. Segunda a los Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses. No coloqué. Versículo 10 del capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dije yo? Bueno, lean su Biblia, hermano. Versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Esto se llama persigue al predicador. Versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Cuál será, Pablo? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Desordenadamente, ya 2 veces lo ha dicho. ¿Qué significa entonces? Versículo 8. Ni comimos de balde. No del todo. Comer de balde significa sin hacer nada. De nada. No comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. 9. No porque no tuviésemos derecho, está hablando un apóstol, que él tenía derecho a ser sustentado por la iglesia, pero para dar instrucción a su iglesia, él se limitó en su derecho, sino para daros a vosotros, nosotros mismos, un ejemplo para que nos imitaseis. Hasta el 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hay hermanos que provoca ayudar cuando tú ves que son diligentes. Pero personas que son unos vagos, primero, no están demostrando cristianismo. Y segundo,
están demostrando una falta de amor a los hermanos que sí tienen. ¿Por qué? Porque estos hermanos las posesiones son para administrar. Solamente ellos son los mayordomos de los bienes que Dios le ha dado y ellos son los responsables de administrarlo como ellos crean conveniente. Tú no le debes exigir ni le debes dar las pautas a estas personas. Si ellos te bendicen, y es un acto de agradecimiento, es una gracia de Dios, no porque me lo deben mis hermanos. No, ellos son siervos de Cristo y yo también soy siervo de Cristo. Si yo soy diligente y aún así no he tenido los recursos que a mí me gustarían, yo debo practicar el contentamiento. Por otro lado, la tentación del que tiene es no deslumbrarse con sus bienes materiales, por lo tanto debe ser desprendido. Vamos a ayudarle, hermano. Ay, ¿cuánto es lo mínimo? Hay que practicar el desprendimiento, la liberalidad. Un asunto práctico, se me fue el tiempo. Un asunto práctico. Maneja tus finanzas con un presupuesto, en lo que se pueda, ¿no? Hermano, así como espero que en tu presupuesto mensual o semanal, según tú recibas tus pagas, lo que tú recibes, los recursos que entran, y tú dices, bueno, de esto yo voy a destinar tanto de ofrenda, te animo a que también busques un porcentaje para destinarlo a alguna ayuda a algún hermano. Probablemente cada vez voy a ayudar. No, a lo mejor voy a hacer yo un potecito propio, personal. De manera que yo sé la condición de algún hermano y yo, bueno, esto lo destiné para bendecir al pueblo de Dios. Y ahí voy. Pero no es, ay, me agarraron aquí, ay, no, bueno, el billetico el menos, tome. No. Así no se ofrenda. Por cierto, no ofrenden los billeticos malos. Ustedes saben cómo es la cosa. No ofrezca lo malo al Señor. Hermanos, el tiempo se me fue. Apenas llegamos a 2 características de una iglesia llena del Espíritu Santo. No hemos hablado de lenguas, no hemos hablado de que se revuelcan, estamos hablando de cristianismo genuino. Estamos hablando en primer lugar de un amor al Señor y un amor al pueblo de Dios. Voy a terminar solamente hablando de la cena del Señor porque vamos a tenerlo ahorita, rápidamente. Dijimos que estamos hablando de la comunión. Estos versículos nos hablan que ellos liberalmente, decididamente, generosamente vendían sus posesiones, y hay 2 maneras de ser compartir con mi hermano necesitado. Una forma es desprender completamente algo que yo lo doy simplemente, o algo que yo retengo, pero que siempre estoy dispensando a mis hermanos. Por ejemplo, en el versículo 46 de Hechos 2:46, dice que, recuerden que en el 45 muchos vendían sus propiedades, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Es decir, algunos no vendieron sus casas. Entonces no estamos hablando de que se abole la propiedad privada. Estamos hablando de que cada uno lo administra para el bien del pueblo de Dios. Pero para terminar, entonces Lucas habla de la comunión con otros, no solamente en el ámbito físico, sino en el espiritual, y es precisamente lo que dice el versículo 42. Unos con otros en el partimiento del pan o del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Partir el pan es la comunión que yo tengo con Cristo y con el cuerpo de Cristo. Es lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Ahora, muy probablemente la cena del Señor, tal como la conocemos como parte de la liturgia del culto cristiano, probablemente al principio no era así. Fíjense el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Parece que el establecimiento formal de la cena del Señor fue después.
Y al principio ellos aprovechaban de estar juntos con sus hermanos, de invitarlos a sus casas, de comer, y como tenían comida judía, pues la comida judía, pues obviamente se aprovechaba para tener la comunión de la cena del Señor. Como dice Weldon Birtel, dice, quizás se reunían cada noche en algunos hogares y compartían una comida común. Parece que los primeros discípulos combinaban una comida de compañerismo con la cena del Señor. Es que es así, porque se supone que cenar juntos o comer juntos significa comunión. Y en esa comunión ellos entonces practicaban el partimiento del pan. En Hechos 27 vemos que no fue mucho tiempo, sino que se establece el partimiento del pan como la cena del Señor en los primeros días de las semanas. El primer día de la semana, Hechos 27, reunidos los discípulos para partir el pan. Al principio parece que era algo más, la palabra es, no era tan formal, era más libre, no sé. Pero ahora lo vemos que ha agarrado un tinte un poco más formal, ya después, no mucho tiempo después, en el propio libro de los Hechos. Ahora, el punto a destacar acá, para terminar, hermanos, la comunión entre ellos era expresada en la cena del Señor. La comunión entre ellos era expresada primariamente en la comunión en la cena del Señor. Un creyente anhela participar de la cena del Señor, porque con la cena del Señor está diciendo, yo tengo comunión con Dios y con el cuerpo de Cristo. Despreciar, no me interesa, esas son cosas de los miembros de la iglesia. Despreciar la cena del Señor es despreciar a Cristo mismo, es despreciar al cuerpo de Cristo. Te estás autoengañando, no eres creyente. Pero si tú anhelas, por alguna razón no puedes participar, por ejemplo, el día de hoy, pero tú anhelas eso, el Señor va a confirmar, el Señor te va a ayudar a que nosotros podamos distinguir en ti las señales de un verdadero creyente para darte la entrada plena, para que puedas participar con nosotros. ¿Por qué? Porque es la señal de que estamos en comunión. Una manera de romper la comunión, una de las maneras de romper la comunión, la hipocresía. La hipocresía. Hechos capítulo 5 nos habla de la hipocresía. No vamos allí. Pero Ananías y Zafira, ellos mintieron al Espíritu Santo. Ellos hicieron creer algo que no era así. El problema no era que ellos vendieron su propiedad. El problema era que ellos mintieron, fueron descarados. Y a Dios nadie le puede mentir. Tú rompes la comunión cristiana cuando no eres honesto con tus hermanos. Tú rompes la comunión cristiana cuando tú realmente estás viviendo una vida doble. Estás comiendo juicio para ti. Pero la palabra de Dios dice que no debemos comer la cena indignamente, porque comemos juicio. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Abstenernos? No. 1 Corintios 11 dice, pruébese y coma. ¿Qué significa? Arrepiéntete. Empieza a confesar tus pecados, pero participa. No seas duro de corazón. El que se abstiene no es porque es un gran cristiano, no. Está demostrando que no quiere arrepentirse de sus pecados. Pruébese y arrepiéntase. Sea honesto con la iglesia de Cristo. Que el Señor nos ayude a amar su iglesia y amar a nuestro Señor por sobre todas las cosas. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Ahora que vamos a participar del tiempo de la Cena del Señor, te pedimos que este tiempo sea hermoso, Señor, para recordar nuestra unión contigo y nuestra comunión con nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, a tener corazones sensibles. Ayúdanos, Señor, a realmente arrepentirnos si no hemos amado la iglesia como tú quieres que la amemos. Si nos hemos distanciado de la comunión de la iglesia. Si no nos ha importado, Señor, durante la semana nuestros hermanos. Si no hemos tenido realmente compañerismo con nuestros hermanos, Señor, que en el día de hoy,
hermanos que estén en esa condición puedan arrepentirse y puedan participar recordando su compromiso de amor con la Iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén.